Muy buenas tardes con todos. El tema de hoy que vamos a hablar son los discos externos que se van a realizar para el año 2026. Ya estamos ya terminando a fin de año y ya solamente nos quedan un mes. Entonces lo que vamos a presentarnos ahora son los últimos lanzamientos que se han lanzado los de discos externos que serán para el próximo año 2026. Tenemos diferentes tamaños de almacenamiento, como también ya han mejorado las medidas de velocidad, y vamos a hablar mucho acerca sobre también las marcas. Entonces vamos a explicarlo desde el inicio hasta los temas que son ya avanzados, como son los temas de almacenamiento. Entonces vamos a hablar primeramente aquí sobre los discos externos. Aquí vamos a hablar mucho sobre la que es la capacidad, la velocidad y lo que es la portabilidad. Vamos a hablar aquí también de tecnologías como el Thunderbolt 5, el USB 4 y unidades de hasta 40 terabytes que son para usuarios profesionales y centros de datos. Vamos a hablar entonces ahora también sobre los estándares modernos que ya se han lanzado del ATX versión 3.1 y también el PCI Express 5.0, y tan claro que también ya se está lanzando el PCI Express versión 6.0. Bueno, las dos versiones que son las últimas, todavía se mantiene la versión 5.0, pero ya hay que proyectarnos ya para la versión 6.0, que va a tener un mayor manejo, porque también estamos hablando de inteligencia artificial y vamos a hablar mucho sobre la versión 6.0. Entonces, todavía vamos a manejar con la versión 5.0, pero hay que estar ya preparados para el lanzamiento de la versión 6.0. Bien, entonces, ya, en los estándares modernos estamos hablando mucho acerca sobre los nuevos conectores, que son el de 12 voltios, que es el HPBWR. Estos requieren cables capaces de entregar hasta 600 watts a una sola GPU. Estamos hablando de una tarjeta gráfica. Y también se exige mucha compatibilidad con fuentes de la ATX 3.1, que incluye también control digital y también protección avanzada. La razón de ello es porque se necesita la adaptabilidad a los nuevos formatos de energía directa y modularidad inteligente. Entonces estamos hablando mucho acerca que las fuentes de ahora, las fuentes últimas que se están presentando ya para el próximo año 2026 van a ser mayormente los modelos, mejor dicho, los tipos de modularidad, que prácticamente ya los cables directos prácticamente ya no se van a usar. Entonces prácticamente ya todo se está dando en forma modular. Entonces ya con una fuente modular es muy recomendado para ya no estar con los cables directos, y si es que un cable se dañe, entonces si es que un cable se pueda dañar, es lógico que se tiene que cambiar toda la fuente o hacer una reparación técnica, que entonces esto incluye costos. Pero si se obtiene una fuente modular, entonces no va a ser tan difícil hacer un cambio. Pero eso sí, las fuentes de poder modulares tienen un costo alto que las fuentes de poder normales o las fuentes de poder semimodular. Entonces vamos a hablar mucho acerca también de la gestión térmica y seguridad. Aquí en los discos externos, los cables modernos integran revestimientos térmicos, que son un blindaje EMI, que EMI significa interferencia electromagnética, y certificaciones de seguridad internacional. Algunos modelos incluyen sensores de temperatura o chips de control para monitoreo activo. Vamos a hablar entonces mucho acerca de seguridad. Entonces los últimos lanzamientos que se van a presentar, la seguridad va a ser lo más manejable. Se va a usar mucho acerca sobre los temas de gestión térmica, que prácticamente también se está hablando mucho de cómo los cables se van a conectar y cómo también el clima, que también el clima ya está variando ya sabemos que el clima está que varía. Entonces para los cables que son para los últimos discos externos se necesita de un mayor blindaje para proteger estos cables. Entonces
Entonces para ello entonces se está hablando mucho acerca sobre los cables que deben ser muy seguros, tienen que tener una protección, deben tener un blindaje ya muy reforzado para evitar que el cable la conexión sea directa, que el cable no pueda dañarse de un tiempo corto. O sea, tiene que ser un tiempo ya que dure, más que nada, ¿no? Que lo más importante es que tenga una buena duración. La razón de ello, de que por qué se está dando mucho a la gestión térmica y seguridad, es para prevenir fallos eléctricos, proteger componentes sensibles y cumplir normativas globales. Entonces, como tenemos los cables de alimentación que se van a conectar con la fuente de poder ATX 3.1, se necesita mayormente un mayor blindaje, ¿no? Se necesita proteger estos componentes que son muy sensibles. Ya los discos externos tienen los tamaños normales, eran solamente hasta los 5 centímetros por 6 centímetros, que era más o menos el tamaño, por ejemplo, prácticamente es un tamaño pequeño, casi por lo menos un cuarto de una hoja, un cuarto de una hoja A4. Entonces, pero ahora estos últimos modelos son más pequeños, que son el tamaño casi parecido a un USB, pero es un poquito más grande, y con ello entonces, cuanto más pequeño se necesita que el uso sea se proteja mucho los discos de almacenamiento pequeños, porque son muy sensibles. Si es que, por ejemplo, el disco externo se cae, entonces puede haber una probabilidad de que el disco externo se dañe, pero eso también depende mucho de la marca, del modelo, porque también hay modelos que también tienen protección al momento de caer. Entonces, pero hay otros modelos que no tienen ello. Entonces, y si es pequeño, entonces prácticamente la probabilidad va a ser mayor de que ya se dañe por completo. Bien, entonces para ello, entonces, en los temas de cables, conectar, por ejemplo, al disco externo, conectar junto a la computadora, entonces se necesita un cable muy fuerte para poder hacer la transferencia vía estándar, ¿no? Que es una transferencia normal. Entonces vamos a pasar con el punto 4. Tenemos la modularidad y estética. En gabinetes modernos, los cables modulares permiten personalizar la distribución, mejorar el flujo de aire y mantener una estética limpia. Tenemos el segundo detalle. Se popularizan los cables planos, mallados o con iluminación RGB, especialmente en setups gamers o creativos. ¿Cuál es la razón de por qué se está dando la modularidad y estética? La razón es combinar funcionalidad con expresión visual, adaptándose a espacios más compactos y exigentes. Es por ello de que ahora los discos externos tienen que tener una conexión justo con la fuente de poder, que la versión ya la 3.1, o también, los discos externos se conectan mayormente por vía USB, se conectan, de la parte frontal, de la parte delantera, del case, justo a la central USB, se conecta con el disco externo y prácticamente ya tenemos la conexión. Y para ello tiene que tener una modularidad y estética, ¿no? Entonces prácticamente los discos externos, las nuevas versiones ya tienen que tener una conexión con los gabinetes, que estamos hablando los case, que deben ser unos case también que sean unos case aparte resistentes, pero tiene que ser unos buenos case que puedan que no dañe a los discos externos. ¿Por qué digo esto? Porque hace tiempo los discos externos, cuando se hacen cuando uno compra, al inicio normal, se funciona normal los discos externos, pasa un tiempo y prácticamente es completamente, tiene una duración. La transferencia de archivos también, muy bien.
Pero cuando el usuario o la persona ya tiene demasiados archivos en su disco externo y ya ha pasado tiempo, a veces también los archivos, cuando tiene demasiados tiempos en su almacenamiento y no se ha hecho, por ejemplo, una desfragmentación o de repente una pequeña limpieza, o también vamos a ponerla así, un pequeño orden. Entonces estamos hablando de que los archivos, todos los archivos están desordenados. Entonces puede ser en la tabla de partición, como también en la etapa de la partición, que prácticamente vienen los archivos que están desordenados, que esto se lleva a una desfragmentación. ¿Qué sucede aquí? De que cuando pasa el tiempo, los archivos con los discos externos, a veces no hay una búsqueda directa, o mejor dicho, quiero buscar un archivo en mi disco externo que ha pasado, por ejemplo, unos 3 años, y el disco externo no comienza a buscar, se demora. Entonces, ¿qué sucede aquí? De que cuando hay archivos que hemos copiado un tiempo, a veces lo copiamos, pero pasa el tiempo y esos archivos, la mayoría de archivos se copian, pero hay algunos archivos que no se copian. Entonces, ¿qué sucede con los archivos que no se copian? Pasa el tiempo y esos archivos que queremos buscar, esos archivos que no se han copiado bien, comienzan a buscar y prácticamente se demora. Y también puede ocurrir de que cuando queremos buscar esos archivos, o a veces cuando queremos conectar, supongamos un disco externo que ha pasado más de 3 años y queremos conectarlo, suena como un ruidito que prácticamente dice, ¿no? Como unos pitidos, que es como es como si fuera como que está sonando como un ruido que tiene como una llave que usamos para la puerta. Es casi igualito, pero es más pequeño el ruido, pero suena un ruido dentro del disco externo. ¿Qué sucede ahí? Que cuando salen esos ruiditos, eso significa de que aquí hay una falla de conexión del disco externo con el case. Estamos hablando del gabinete. Entonces, ¿qué pasa con ellos? De que cuando hay un fallo de conexión, entonces el que más se daña es el disco externo. Y eso hay que tener mucho cuidado, de que cuando queremos copiar nuestros archivos en nuestro disco externo o en el disco externo, siempre es bueno verificar si todo ha copiado completamente. Entonces, para ello siempre es bueno tener unos programas de poder buscar unos programas de aplicación que hagan, si es que los archivos se han copiado completamente. Hay archivos de aplicaciones que permiten identificar si los archivos que están dentro del disco externo se han copiado completamente. Entonces hay aplicaciones, son herramientas que permiten si los archivos están seguramente copiados en el disco externo. Pero para ello necesitamos necesitamos primeramente saber cómo usar nuestro disco externo. Los discos externos son unos dispositivos muy sensibles, y para ello, si queremos comprarlos, primero es bueno hacer copias al inicio, pero luego también hay que pensar en dos cosas: tener también otro dispositivo que también nos permita, si tenemos una copia de seguridad o un backup, para tener la seguridad de que nuestros archivos en el disco externo, si se dañan, entonces tenemos nuestro backup, que es otro disco externo, o puede ser un USB, o puede ser un DVD, o puede ser otro sistema de almacenamiento, que también nos va a dar la seguridad de que nuestros archivos están copiados en dos dispositivos, ¿no? Entonces, siempre es bueno verificar si todos nuestros archivos están completamente copiados, y también saber que nuestros discos externos estén funcionando bien, ¿no? Que es lo más importante. Bien, entonces vamos a hablar entonces mucho en la presentación que vamos a ver acá. Ya aquí han visto las tablas de modelos que tenemos aquí,
tenemos aquí las dos imágenes. Tenemos un disco externo marca Samsung, que es el T9 SSD. Este disco externo es de, ese T9 es una capacidad que tiene de 1 terabyte hasta los 4 terabytes. Tiene una velocidad de hasta 2000 megabytes por segundo. Conexión por USB, que es la versión 3.2, que también puede ser genérico. La versión 2.0 también puede conectarse en versión de 3 o también en versión 2.0, que también se usa mayormente para creativos o edición multimedia. Tenemos también nuestro otro disco externo, que es el SanDisk, el Extreme Pro V2. Tiene una capacidad de 1 hasta 4 terabytes. La velocidad máxima es hasta los 2800 megabytes por segundo. La conexión es USB tipo C. Hay que comprar un cable con USB tipo C para poder conectarlo con el gabinete. Y con ello mayormente es ideal para hacer copias de seguridad rápidas. Entonces para ello si tenemos, por ejemplo, queremos hacer un backup de nuestro case, entonces el ideal sería comprar nuestro disco externo, que es el SanDisk Extreme Pro V2. Ese es el más ideal para poder hacer nuestro backup y con ello tener la seguridad de que nuestros archivos van a estar seguros. Bien, tenemos los siguientes modelos, que es el Crucial X10 Pro, hasta 4 terabytes, velocidad de 2100 megabytes tipo C, conexión USB tipo C, ideal para copias rápidas. Tenemos el Western Digital Black P50 Game Drive, que es de 1 terabyte hasta los 2 terabytes, su velocidad es hasta los 2000 megabytes por segundo y la conexión es de USB 3.0 con también en versión 2.0. Ideal para los gaming portátiles. Y nuestro último modelo tenemos el LaCie Rugged SSD Pro, que es de capacidad de 1 terabyte hasta los 2 terabytes con una velocidad máxima de los 2900 megabytes y que se conecta por vía Thunderbolt 3. Ideal para ambientes exigentes, resistentes a golpes. Entonces si tenemos nuestro disco externo LaCie Rugged SSD Pro se cae de casualidad, entonces es resistente a los golpes y no va a suceder dependiendo del golpe. Pero si es un golpe fuerte, entonces ahí sí tenemos que tomar un poquito de medidas, ¿no? Entonces hay que saber de que los discos externos son sensibles, son discos muy sensibles que prácticamente si es que se cae, entonces es recomendable que no se caiga, sino comprar un pequeño estuche para que no se pueda dañar con la caída y así podamos proteger nuestro disco externo. Tenemos los diferentes modelos, tenemos el Samsung T9 SSD, esa parte sí ya lo hemos explicado. Sí, ya hemos explicado los últimos modelos, que es el Crucial X10 Pro, el LaCie Rugged SSD Pro y el Western Digital Black P50 Game Drive. Entonces tenemos diferentes modelos. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado nuestro tema de discos externos 2026. Vamos a seguir con el siguiente tema, que son monitores para el año 2026. Cualquier consulta o duda, si es que tienen alguna compra por disco externo, nos pueden consultar a nosotros. Si es que tienen de repente alguna consulta técnica de reparación o también de instalación, también nos puede contactar a nosotros. Tenemos nuestros teléfonos y también correos en nuestra descripción de abajo de nuestro canal. Cualquier consulta entonces nos pueden contactar. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado. Gracias.